España lo que es la imprenta clásica, la imprenta de tipografía, cuando aparecen las máquinas de componer, vamos a hablar de España, aquí en España, en el mundo, salen también los Macintosh, y ya se inventa el OPSE, que se inventa por accidente, y empiezan a surgir en España las fotomecánicas. Las fotomecánicas tenían un original, por ejemplo, una composición que en un principio hace un linotipista, se sacaba su prueba, se leía, se veía que era bien, se sacaba ya el papel un poco mejor, ya el cajista ya la había ajustado, ya la había paginado y se sacaba un libro en texto. Después, cuando ya vienen los Macintosh y con Fugraphics y máquinas así, se saca primero en papel. En papel hay montadores de papel que con cera, con unos rodillos de cera, te iban haciendo las páginas y foliándolas, y ya esos originales pasan a la fotomecánica. La misión de la fotomecánica era fotografiar con unas máquinas verticales u horizontales, depende de la fotomecánica, se fotografiaba el original, y de la fotografía en aquella época se sacaba lo primero un negativo. Entonces, teníamos sistemas que bien podían pasar a planchas negativas, que eran unas planchas que traían Kodak, las sacó Mumaja, pues ya venían presensibilizadas con una emulsión, se ponía el negativo encima, se insolaba una luz con un arco voltaico, que empezamos, los primeros arcos voltaicos que tuvimos fueron las clásicas máquinas de cine de carboncillo, no sé si alguno las habréis visto. Pues antiguamente en los cines de Madrid, me imagino yo que de todo el mundo, las máquinas para visionar las películas, los rollos de negativo eran arcovoltaicos, se llamaban, porque eran dos carboncillos que cuando le entraba la electricidad chocaban, que producía pues una luz increíble. Yo he trabajado con arcovoltaicos. Se insolaban, se le daba luz a la plancha esa con el negativo encima. Por ejemplo, ya lo tenían calculado, 2 minutos, 3 minutos, media hora. Cuando se insolaba, se le quitaba el negativo a la plancha, una plancha de aluminio. La plancha, nosotros llamábamos revelar con unos productos químicos, y afloraba lo que le había, a ser negativo, afloraba lo que en el negativo estaba en blanco, que eran las letras, aquí afloraba, y lo que no le había dado luz, se quemaba. Esa plancha ya, con lo mismo que estaba en el negativo, se bajaba a máquina, se metía en su máquina, se entintaba, pasaba la impresión a derecha, pasaba un caucho al revés, función espejo, y del revés ya pasaba al papel, lo que llamábamos el impresor, que ya imprimía. Cogéis poco más o menos. Esas eran las negativas. Las planchas positivas, que solían aguantar más, y normalmente las planchas negativas, nada más que se utilizaban para texto, se saca la plancha positiva, que era todo lo contrario. Entonces al negativo había que hacerle un contacto, como en fotografía, y se sacaba un positivo. Y entonces el positivo, la película, el positivo era igual que el original. Se hacía un montaje, evidentemente, nosotros los montadores teníamos un milimetrado, que empezábamos primero por el tamaño de papel que se iba a utilizar, un 65-90, si era un DIN A4 se hacían las 8 divisiones, con tanto de cabeza, que ya te lo decían, tanto de medianil, tanto de corte y tanto de pie. El montador, igual que el tipógrafo, ponía las páginas, pues de plomo, pues el montador de OSE ponía la película sobre un astralón blanco transparente. Ese astralón, cuando ya estaba montado para texto, pasaba a la plancha, la misma operación, se insolaba, la plancha se revelaba y para máquina. Cuando teníamos que hacer montajes de color, como normalmente en artes gráficas, aunque luego lo hablaremos, imprimíamos, normalmente se imprime con 4 colores, evidentemente había que hacer un montaje parcial o azul, lo montabas, ponías otro plástico, un montaje para layo o amarillo, lo montabas, ponías otro plástico, otro montaje para el magenta, ponías otro plástico y otro montaje para el negro. O sea que una cuatricromía, eso va a 2 colores, negro y blanco. Entonces se hacían nada más que 2 montajes. Pero cuando era una cuatricromía, se hacían 4 montajes.
un azul, un montaje y una plancha, cuidado, y una plancha. Amarillo, otro montaje, y para máquina otra plancha. Esto sería el verde, que sería el azul y el amarillo. El magenta, otro montaje, otra plancha. Así empezamos nosotros a imprimir en color. Tricromía. Los tres colores base de las artes gráficas. Magenta, ayo y cian. Pero se dieron cuenta que aquí faltaba algo. No tenían contraste en la foto, que ya luego hablaremos de ello, lo que tenía que ser negro no salía negro. Y ya que los textos se imprimen en negro, ya que los textos van en negro, las letras se imprimen en negro, alguien dijo, bueno, y ya que tenemos que meter el negro en un pliego para meter los textos, ¿por qué no también le metemos negro a las fotos y por lo menos cogen el contraste? Si lo pasáis. Y aquí tenéis me voy a saltar un poco el diálogo. Entonces, el que inventó que los libros tenían aquí en color, nos quitó muchas noches de sueño, por muchos problemas. Nosotros, en arte gráfica, ¿cuántas formas de ver el color tenemos el ser humano? Normalmente y generalmente, hasta ahora tenemos dos formas de ver el color. Una por adición y otra por sustracción. Vemos el color por adición, por ejemplo, en los monitores de los ordenadores y en las pantallas de televisión. Ahí el color lo vemos por la adición del rojo, el verde y el azul. Esos tres colores, y en óptica dan blanco. En arte gráfica es todo lo contrario. El blanco, como la luz la luz solar, que es blanca, al pasar por un prisma, se descompone y están todos los colores del arco iris. Y nosotros vemos eso lo estáis viendo por sustracción. ¿Correcto? Incide, la luz blanca incide en una cosa con color, lo que tiene el color te lo refleja y lo que no lo sustrae. Los colores que no están ahí reflejados los quita el papel, la luz solar. Entonces, al ver nosotros o imprimimos por sustracción, la luz blanca es la suma de todos los colores. Todo lo contrario que los monitores, que es por adición. Y nosotros, el negro, lo componemos sumando, ahí lo veréis, el amarillo, el azul y el magenta. Tenía que dar negro, pero no da negro, evidentemente. Hay que ayudarle con el negro. Esos son los cuatro colores básicos de las artes gráficas. El cian, el ayo, el magenta y el negro. La suma de esos cuatro colores, da el negro. Todo lo contrario, cuidado que los monitores, que el rojo, el verde y el azul dan blanco. Ha habido casos curiosos. Si alguna habéis utilizado programas de retoque o habéis diseñado o habéis compuesto con monitores, veréis que ha habido programas, y sobre todo antiguamente, que ponían un pantón. Ahora veis lo que es un pantón. Ponían los pantones, es una estandarización de colores, ahora lo veréis, que son unos números que están ya estándar hechos. Pero los primeros programas, tanto de retoque como de composición, el Quark y el Freehand y todos esos programas, cuando te sacaban un pantón, te ponían un CV. Yo no sé si lo habréis visto alguna vez. Ese CV significa código vídeo. Ojo, si nosotros estamos viendo un pantón en pantalla, la pantalla, como en el monitor de un ordenador o de la televisión, sabemos que el color se hace por adición, la suma del rojo, del azul y del verde. No va a quedar ni por soñación lo mismo que en la impresión, que es al revés, que es por sustracción.
Por eso los primeros programas informáticos, cuando te lanzaban un pantón, te avisaban CV, código vídeo, que había sido un color generado en pantalla. Que no vaya después el cliente y decía, oye, que este no es el color que yo he visto en la pantalla, es que no te va a salir bonito. Ni te pongas como te pongas. ¿Correcto? Es muy importante porque hay guerra con esto. Ahora, evidentemente, los monitores que tenemos en el 2009 no son los monitores como los que empezamos en el 1980. Eso también lo podéis tener claro, ¿eh? Al amarillo lo llamas gallo. Allo. A-L-L-O. Es volvemos a lo de siempre, un estándar. ¿De qué viene? No sabía. Allo. Igual que el cian. Ojo, el cian no es azul, ¿eh? Y el magenta no es rojo. Sí, no, pero... Lo que quería saber era de dónde venía. Bueno, pues entonces, en OSE, para nosotros poder imprimir en OPSE, las fotos tienen que venir tramadas. La mayoría, no lo habéis visto nunca, una trama son unos puntitos que según el valor de la luz que tengan que imprimir, o suelen ir del 0 al 100. El 0, valor nulo, no tiene color, el 100 es la masa. Y después el 50% son unos puntitos que está la mitad como un tablero de ajedrez, ¿se entiende, no? La mitad blanco y la mitad negro. Es el 50%. De ahí para arriba, más color, de ahí para abajo, menos color. Bien. Al imprimir nosotros con tramas, las tramas, si os fijáis en las gamas, se llama gama de colores, que está impreso, si lo veis con un cuenta hilo, con una lupa lo podéis ver, veréis que tiene una serie de puntitos, que es una lineatura con una serie de inclinaciones. Eso se llama trama. Evidentemente, 4 colores, 4 inclinaciones distintas, porque si ponemos... Ahí no lo vas a ver. Si ponemos las 4 inclinaciones, por ejemplo, si tramamos todos los colores con la misma inclinación de trama, para que me entendáis una trama, sería esto, todas las líneas así, pero claro, daros cuenta que hablamos de 120, de 150 o de 300 líneas por pulgada o por centímetro cuadrado, depende del programa que estemos hablando. Y estas que vendrían así, tipo una rejilla de Photoshop. Si a todos le diésemos esta inclinación, que esto es, por ejemplo, 90 grados, ¿correcto? Si el azul estuviese tramado con 90 grados, el amarillo, el magenta y el negro con 90 gramos, nos sale un efecto que no sé si lo habréis observado alguna vez, se llama moiré. Es una cosa horrorosa. Y si cogéis dos películas, no mostré ninguna, dos películas, por ejemplo, con distintas inclinaciones, y las movéis así, os salen como una especie de cosa rara. Que sepáis que eso es el moiré. Para evitar esto, se hace lo siguiente: el amarillo se trama con 90 grados, el negro con 45, el magenta con 15 y el azul con 75. Y al poner las 4 inclinaciones de los 4 colores, os sale una cosa que veréis ahí, no, pero aquí no, en la prueba final de los 4 colores, veréis como una rosetita de unos puntos que os forma una roseta, que si os acercáis a una pantalla de televisión o a un monitor, veréis que está también por puntitos. Pero claro, no pueden caer los puntos uno encima de otro, pues entonces no se vería color. Eso es la roseta. Pie de imprenta, ¿sabéis lo que es? Todas las publicaciones deben de llevar un staff. En el staff tiene que ir una cosa que es un legal, que es el pie de imprenta, donde está el depósito legal, el copyright, en fin, ya también se suele poner el editor, el año que se ha hecho, algo de la portada, y ese es el pie de imprenta. Y una cosa para los correctores, el birlí. ¿Habéis oído alguna vez la palabra birlí? Bien. Cuando un editor
componía un libro, le decía al corrector: ¿cuánto me vas a cobrar por leerme, por corregirme este libro? El señor corrector, como bien os han enseñado, se cuentan todas las matrices de una línea, ojo, todas las matrices, con sus blancos correspondientes, porque si os dais cuenta, al componer hoy en día, hasta para un blanco, para un espacio, tenemos que pulsar el espaciador. Pues antes igual. Y cuando se componía, entre letra y letra, el señor cajista tenía que coger una chapita muy finita, que era un espacio, era un blanco, y meterlo entre letra y letra. Y 2 o 3, depende, entre palabra y palabra. ¿Correcto? Hay que contar los blancos. Se cuenta una línea, tantas matrices, se cuentan una página del libro, 2 páginas del libro, o 3 páginas del libro, tantas líneas, se halla la media, se multiplica, y sabemos, por ejemplo, las matrices que tiene una página. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 200. Se multiplica por 200. Ahora bien, los principios de capítulo. Evidentemente, un capítulo está horrible que empiece en la cabeza de la caja, donde empieza la caja. Y un final de capítulo tampoco tiene por qué llegar al pie de la página. ¿Correcto? Entonces, esos espacios en blanco, bien un capítulo por arriba o bien un final de capítulo por abajo, eso se contaba como página hasta abajo, y el corrector lo cobraba, se lo birlaba al editor, y de ahí viene la palabra birlí, de birlar. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esos blancos, oye, dale menos birlí, oye, ¿qué birlí le doy a este capítulo? Pues hombre, más lógico es la tercera parte de la composición de la caja, que si oís la palabra birlí, que os suene, ¿correcto? El corrector birlaba esas matrices al editor, y estaba legalizado. Lo hemos hablado. Vamos a distinguir entre offset, rotativa y hueco grabado. Normalmente aquí, hasta ahora, en Madrid, en España, hemos utilizado el offset para tiradas de calidad y no muy largas, con sus 4 planchas en un principio, que es lo que estáis viendo. Impresión offset, de pliego. Un pliego, otro pliego, otro pliego, otro pliego. ¿Correcto? Una plancha de aluminio, con sus aguas y sus alcoholes, daba la tinta, la plancha al impresor, que era un caucho, la plancha derecho, el impresor revés, papel derecho, y el impresor iba al papel, pliego a pliego. Una rotativa, para que me entendáis, la clásica máquina de los periódicos. Una máquina que le entra una bobina de un ancho estándar, por la cantidad de metros que tengan las bobinas, a una velocidad enorme. No puede dar tanta calidad como el OSE, ni puede utilizar los papeles que el OSE. Por ejemplo, para que una rotativa utilice un 135 gramos, tela. Lo normal en una rotativa son 60. Si veis el Ola, las revistas esas que son de mucha tirada, pues el papel no es muy consistente. Eso es lo bueno de la rotativa, pero sí, esa revista te puede sacar 1.000.000 de revistas en un flip-flap y el OSE no. Aparte de que la rotativa normalmente te suele sacar el pliego plegado ya. Y por todo lo contrario, las máquinas de OSE, lo que es la pila, nosotros lo llamamos la pila, la cantidad de pliego que termina una máquina, eso hay que llevar a la encuadernación, en la encuadernación otro proceso más de plegar, alzar y cortar. Y sin embargo, la rotativa no ya te da el pliego plegado y embuchado, o sea, los periódicos salen terminados. Muchos periódicos no suelen tener grapa, a excepción del ABC, por ejemplo, que suele salir con grapa. Y muy importante, si no os habéis dado cuenta, los periódicos no llevan nada sangre. ¿No os habéis dado cuenta nunca? No llevan nunca una fotografía a sangre, llamamos sangre a esto. ¿Correcto? Los periódicos siempre veréis que queda a un cierto margen blanco del papel. ¿Por qué? Porque no se utiliza la guillotina, evidentemente. Una rotativa imprime el pliego, lo pliega, lo embucha y te sale el periódico. No pasa por ninguna guillotina. Y tenemos después el hueco grabado. El hueco grabado para grandes tiradas y para un pelín más de calidad es muy bueno. El hueco grabado se hace con cilindros de cobre y va por tono, no va por trama. El OSE
imprime por trama. ¿Habéis visto los puntitos? Eso es offset. Pero el hueco va por tonalidades. Entonces, se graba un cilindro donde va una masa, máximo grabado de cilindro, un hueco enorme, ahí entra un montón de tinta. Se utilizan papeles absorbentes, chupan toda la tinta, masa. Una tonalidad más baja, pues menos grabado de cobre, entra menos tinta. Y así sucesivamente, porque eso ya está estudiado, ya está calibrado. Pero que sepáis, por ejemplo, la diferencia del offset al hueco. En el offset son planchas de aluminio flexibles y se utilizan las tramas. Imprimimos por tramas, por puntitos. El hueco no, el hueco es por tonos. Y son cilindros que cuestan un riñón de cobre. Pero claro, estamos hablando para tiradas, yo qué sé, de 2 millones de ejemplares. En ABC creo que se... En hueco, no sé ahora, en hueco no, ya normalmente ya se no. usa. Antiguamente sí, y el ya. Había los periódicos, antes en las fotos se utilizaba mucho el hueco, pero que era muy caro. Si necesitaba, date cuenta que para mover un rodillo, un cilindro, en las clásicas grúas que había con las cadenas en los tejados, en los techos, y se movía el cilindro para acá y para allá y ponían otro. El ose de rotativa la metió una buena mano. ¿Qué aportaba el cobre? Que no tenga el aluminio o el hierro. Como decirte, por ejemplo, que si una plancha de aluminio a lo mejor a los 90.000 ejemplares se te va el ose, en aquella época, ya hoy en día a lo mejor una plancha torneada, que debemos decir torneado, que se le ha dado un calor, que se ha fundido la emulsión con el aluminio, te puede llegar a 300.000 ejemplares, pero es que un caucho de cobre te puede durar millones de ejemplares. Y la dureza que tiene. Exactamente.